Ella rechazó a todos los hombres del pueblo, hasta que vio al rico y extraño vaquero. Clara siempre había sido diferente a las demás jóvenes del pequeño pueblo de Dusty Creek. Mientras otras muchachas soñaban con bodas rápidas o con hombres que prometieran grandes riquezas, Clara caminaba por la vida con un paso firme y los ojos abiertos a todo lo que el mundo podía ofrecer. Su independencia era algo que todos en el pueblo conocían, y no había un hombre que no hubiera intentado ganarse su atención sin éxito. Desde los granjeros locales hasta los vendedores ambulantes, todos habían recibido un no cortés, pero definitivo, de sus labios. A pesar de que algunos la miraban con admiración y otros con frustración, Clara nunca dejaba que la opinión del pueblo dictara sus decisiones. Para ella, la vida era demasiado valiosa como para conformarse con alguien que no la inspirara de verdad. Pasaba sus días ayudando en la tienda de su familia, atendiendo a clientes, organizando productos y asegurándose de que todo estuviera en orden. Era organizada, trabajadora y tenía un sentido del humor sutil que solo los que realmente la conocían podían notar. Cada mañana, al salir de la pequeña casa que compartía con su madre, Clara recorría la calle principal con pasos decididos. Los hombres que la saludaban de lejos no recibían más que un gesto amable o un saludo seco. No era descortesía, simplemente no había nada en ellos que despertara su interés. Algunos insistían demasiado, y ella aprendió rápido a poner límites sin herir los sentimientos de nadie. Era firme, pero justa, y eso generaba un respeto silencioso entre quienes la rodeaban. El pueblo, aunque pequeño, estaba lleno de rumores y chismes. La gente comentaba constantemente sobre Clara. Ella es hermosa, pero imposible de conquistar, decían unas vecinas mientras doblaban ropa en la lavandería. Otros susurraban sobre los hombres que habían sido rechazados y cómo parecía que la joven no tenía intención de cambiar nunca. Sin embargo, Clara no prestaba atención a esas voces. Su mente estaba ocupada en cosas más importantes, como leer los pocos libros que llegaban al pueblo, aprender nuevas técnicas de costura y ayudar a su madre a mantener la tienda funcionando. Aunque la rutina de su vida podía parecer sencilla, Clara encontraba belleza en los detalles que otros ignoraban. Le encantaba observar cómo la luz del sol se filtraba entre los polvorientos edificios de madera al amanecer, cómo los niños jugaban en la plaza sin preocuparse por el futuro y cómo los caballos trotaban con elegancia por las calles de tierra. Esos pequeños momentos le recordaban que la vida era más que buscar un compañero. Era vivir plenamente cada día y valorar la libertad que tenía. Clara también era conocida por su fuerte carácter. No toleraba la injusticia ni la mentira. Si alguien trataba de aprovecharse de su bondad o de la de su familia, podía defenderse con palabras firmes o, si era necesario, con acciones decisivas. Esa valentía la había hecho ganar amigos leales y enemigos silenciosos. Muchos hombres habían intentado impresionarla con regalos, promesas y palabras bonitas, pero ella veía más allá de la apariencia. Sabía que el corazón y la honestidad valían más que cualquier riqueza o belleza superficial. En ocasiones, Clara se sentía un poco sola, pero no lo suficiente como para conformarse con algo que no deseaba. Disfrutaba de su independencia y la consideraba un tesoro. Sus paseos por los campos cercanos al río le daban tiempo para pensar y soñar. Imaginaba lugares lejanos, aventuras inesperadas y la posibilidad de conocer personas que realmente la entendieran. Cada atardecer era un recordatorio de que el mundo era amplio y que algún día algo extraordinario podía suceder. Mientras tanto, la vida en Dusty Creek continuaba con su ritmo constante. Los hombres del pueblo seguían intentando llamar la atención de Clara, cada uno con su estilo propio, algunos con humor, otros con regalos simples,
y algunos incluso con pequeñas competencias para demostrar su valor. Pero Clara siempre encontraba una manera de salir airosa, usando su ingenio y su personalidad para mantener la distancia sin perder la amabilidad. Esa combinación de firmeza y simpatía la hacía aún más admirable ante los ojos de quienes la conocían. Una de las tardes más tranquilas, mientras Clara organizaba las mercancías en la tienda, escuchó el sonido lejano de cascos golpeando la tierra. Era un sonido común, pero aquel día parecía diferente. El aire traía consigo un aroma distinto, una mezcla de tierra húmeda y cuero nuevo que la hizo levantar la vista con curiosidad. Desde la puerta, Clara observó a un hombre que cabalgaba con confianza y elegancia. Su presencia imponía respeto sin necesidad de palabras, y su mirada parecía tan segura como misteriosa. Este hombre no se parecía a los demás. Su ropa estaba limpia y bien cuidada, y su sombrero tenía un aire de riqueza que no era común en Dusty Creek. Los habitantes del pueblo empezaron a mirar y a murmurar entre sí, pero Clara permaneció tranquila, aunque no pudo evitar que un leve interés se formara en su pecho. Había algo en él que no podía ignorar, algo que la hacía preguntarse si finalmente había llegado alguien capaz de despertar su curiosidad de verdad. A medida que el extraño cabalgaba lentamente hacia la tienda, Clara notó la manera en que sostenía las riendas, cómo sus botas brillaban ligeramente bajo el sol y cómo sus ojos, aunque observadores, mostraban un aire de respeto hacia los demás. No era arrogante ni buscaba llamar la atención, simplemente estaba allí, con la tranquilidad de quien sabe quién es y lo que desea. Clara se sorprendió a sí misma sintiendo un ligero cosquilleo de anticipación. Era algo que no había experimentado con ningún hombre antes. Ese día, mientras atendía a los clientes, Clara no podía concentrarse del todo. Cada vez que miraba por la ventana y veía al hombre en su caballo, algo dentro de ella se agitaba. No era amor todavía, ni siquiera atracción clara. Era curiosidad. La sensación de que algo inesperado podía cambiar la rutina de su vida le llenaba de una emoción que hacía tiempo no sentía. Incluso su madre, al notar su distracción, se preguntaba qué estaba pasando con su hija, aunque Clara no estaba lista para hablar del extraño. A medida que la tarde avanzaba, Clara comenzó a imaginar conversaciones posibles con el hombre desconocido. Se preguntaba de dónde venía, qué historias traía consigo y qué lo hacía tan diferente de todos los demás. Cada pensamiento la hacía sonreír discretamente, algo que no hacía a menudo cuando estaba sola en la tienda. Por primera vez en mucho tiempo la rutina parecía un poco menos monótona, y la vida en Dusty Creek se sentía un poco más emocionante. Aunque Clara seguía firme en sus decisiones y en su independencia, aquel día marcó un pequeño cambio en su mundo. No había ocurrido nada extraordinario aún, solo la presencia de alguien que parecía romper con la normalidad y despertar emociones que ella había aprendido a ignorar. Pero esa pequeña chispa sería suficiente para que su historia comenzara a cambiar, paso a paso, en la forma más inesperada posible. Mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas y las sombras cubrían lentamente el pueblo, Clara cerró la tienda, guardó las cuentas del día y salió a la calle para respirar el aire fresco de la tarde. Allí estaba él, todavía montando su caballo con una postura tranquila pero segura. Por un momento sus miradas se cruzaron y Clara sintió algo profundo que no podía explicar. Una mezcla de curiosidad, cautela y una pequeña esperanza de que la vida pudiera traer algo distinto, algo que valiera la pena. Esa noche, mientras Clara se preparaba para descansar, no podía dejar de pensar en el hombre extraño. No sabía quién era ni qué quería, pero algo en su presencia había encendido un interés que ningún hombre en Dusty Creek había logrado despertar. La joven cerró los ojos con una mezcla de intriga y emoción contenida.
sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, de una manera que jamás habría imaginado. El día siguiente comenzó con un sol brillante que iluminaba cada rincón de Dusty Creek. Clara se levantó temprano como de costumbre, preparando el desayuno para ella y su madre. Aunque la rutina parecía igual que cualquier otra mañana, su mente seguía ocupada con el recuerdo del hombre que había llegado la tarde anterior. Su presencia había dejado una impresión que no podía ignorar. Cada vez que recordaba cómo lo había visto cabalgar por la calle principal, con elegancia y seguridad, sentía un pequeño cosquilleo de curiosidad que le hacía sonreír sin darse cuenta. Después de ayudar a su madre con la tienda, Clara decidió dar un paseo por el pueblo. No era algo que hiciera todos los días, pero sentía la necesidad de despejar su mente y quizá ver si el extraño todavía estaba allí. Al salir de la tienda, notó un leve murmullo entre los hombres del pueblo. Algunos se señalaban unos a otros, murmurando con una mezcla de admiración y celos. Parecía que todos estaban hablando del mismo hombre que había captado la atención de Clara el día anterior. Ella, sin embargo, mantenía su calma. No quería demostrar que su interés se estaba despertando, aunque una parte de ella no podía evitar sentirse intrigada. Caminando por la calle principal, Clara vio al hombre nuevamente. Estaba desmontando de su caballo frente a la posada del pueblo. Su porte seguía siendo impresionante y sus movimientos tranquilos pero seguros. Esta vez los hombres locales no solo murmuraban entre ellos, sino que también se acercaban para saludarlo o intentar impresionarlo. Algunos ofrecían ayuda con el caballo, mientras otros trataban de contar historias exageradas sobre la vida en Dusty Creek. Clara los observaba desde la distancia, notando que el hombre no parecía interesado en sus juegos ni en sus historias. Solo tenía ojos para el momento presente, y de vez en cuando sus miradas se dirigían a ella. El extraño se llamaba Jackson, según escuchó Clara cuando uno de los hombres del pueblo le habló a otro en voz baja. Era un forastero, rico y misterioso, que había llegado sin previo aviso. Nadie sabía de dónde venía exactamente, pero su reputación comenzó a crecer a medida que se movía por el pueblo con confianza y discreción. Clara sentía una mezcla de curiosidad y cautela. No estaba acostumbrada a que alguien la hiciera sentir tan observada y al mismo tiempo respetada. No había en él presunción ni arrogancia. Había algo genuino que la intrigaba profundamente. Mientras caminaba hacia la plaza central, Clara decidió que era momento de acercarse, aunque fuera solo para observarlo de cerca. Jackson estaba revisando algunas mercancías que había traído consigo, probablemente para vender o intercambiar con los habitantes del pueblo. La manera en que examinaba cada objeto con atención y cuidado demostraba que era alguien detallista y paciente. Clara se preguntó qué historias guardaba en su mirada y qué experiencias le habían enseñado a ser tan seguro y tranquilo en un lugar desconocido. Finalmente, el momento llegó. Jackson levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Clara. No hubo palabras al principio. Solo un silencio cargado de curiosidad mutua. Clara sintió que su corazón latía un poco más rápido, aunque no estaba segura de por qué. Era una sensación nueva y extraña, pero no incómoda. Jackson la miró con respeto y, con un gesto sencillo, inclinó ligeramente la cabeza en saludo. Clara correspondió con una pequeña sonrisa, sintiendo que algo estaba comenzando a cambiar entre ellos, aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta. El primer intercambio de palabras no tardó en llegar. Jackson se acercó a la tienda de Clara para preguntar por algunos productos que necesitaba para su viaje. La conversación fue corta, pero suficiente para que Clara notara la manera amable y directa con la que él hablaba. No había exageraciones ni intentos de impresionar. Sus palabras eran simples, claras y sinceras. Clara se sorprendió al descubrir que disfrutaba de su voz
y de la forma en que formulaba sus ideas. Era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido antes, y esa diferente la cautivaba sin que ella quisiera admitirlo. Durante los días siguientes, Jackson comenzó a aparecer con frecuencia en Dusty Creek. Visitaba la tienda, la posada, y a veces simplemente caminaba por la calle principal, observando el movimiento del pueblo. Clara lo veía desde la distancia al principio, pero luego comenzaron a tener conversaciones más largas. Él le contaba sobre lugares lejanos que había visitado, sobre su vida antes de llegar al pueblo y de manera sutil, sobre su manera de ver el mundo. Clara escuchaba atentamente, fascinada por cada historia, cada detalle que él compartía. Su vida, antes tranquila y predecible, empezaba a llenarse de una emoción nueva. Los demás hombres del pueblo comenzaron a notar la conexión que surgía entre Clara y Jackson. Algunos sentían celos, otros simplemente curiosidad. Intentaban acercarse a ella, ofreciendo regalos o intentando contar historias exageradas de sus propias vidas. Pero Clara permanecía firme y atenta únicamente a Jackson. Su interés no se basaba en la riqueza ni en la apariencia de él, sino en algo más profundo, la manera en que la escuchaba, cómo respetaba sus palabras y cómo parecía valorar su libertad y su independencia. Un día, mientras Clara organizaba los estantes de la tienda, Jackson entró con un paquete de suministros y se acercó para saludarla. La conversación comenzó ligera, sobre productos y necesidades del pueblo, pero pronto se tornó más personal. Hablaron de la vida, de los sueños y de lo que cada uno esperaba del futuro. Clara se dio cuenta de que podía ser ella misma con él, sin necesidad de pretender o fingir algo. Esa sensación de comodidad era rara para ella, y lo disfrutaba en silencio. La tensión y la curiosidad entre ellos crecían con cada encuentro. Clara comenzaba a notar los pequeños detalles que la hacían sonreír, la manera en que Jackson escuchaba atentamente, cómo se inclinaba ligeramente al hablar, cómo sus ojos reflejaban una calma y seguridad que ella encontraba reconfortante. Por su parte, Jackson mostraba interés genuino en la vida de Clara, preguntando sobre su familia, su trabajo y sus sueños. No había prisa, no había presión, solo una conexión que lentamente se fortalecía. El pueblo entero parecía sentir la llegada de alguien nuevo y diferente. Las conversaciones entre los vecinos cambiaban. Ahora hablaban de Jackson y su presencia misteriosa, de la manera en que parecía respetar a todos y de cómo Clara, usualmente reservada, comenzaba a mostrar signos de interés. Aunque la joven no decía nada a nadie, su comportamiento comenzó a reflejar esa curiosidad. Sonreía más, caminaba con más energía, y a veces se encontraba pensando en Jackson cuando debería concentrarse en sus tareas. Un día, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, Clara decidió salir a caminar hacia el río, un lugar que le daba paz y espacio para reflexionar. Para su sorpresa, Jackson estaba allí, observando el agua tranquila. No hubo palabras al principio, solo una mirada compartida y un silencio que hablaba por sí mismo. Finalmente, comenzaron a caminar juntos a lo largo de la orilla, compartiendo pensamientos simples sobre la vida y el mundo que los rodeaba. Clara se dio cuenta de que con él podía hablar de todo sin sentir miedo ni juicio. A medida que la tarde avanzaba, Clara y Jackson empezaron a conocer aspectos más profundos de sus personalidades. Él le contó sobre los lugares que había visitado, sobre los retos que enfrentó y las lecciones que había aprendido. Clara compartió su vida en Dusty Creek, sus sueños de aventuras y su deseo de mantener su independencia mientras encontraba a alguien digno de su confianza. Cada palabra fortalecía la conexión que crecía entre ellos, y ambos comenzaron a sentir que su encuentro no era casual, sino el inicio de algo significativo.
Con el paso de los días, los pequeños encuentros se convirtieron en momentos esperados. Clara comenzaba a mirar la calle principal con la esperanza de verlo llegar. Jackson, por su parte, mostraba respeto y paciencia sin apresurar nada, dejando que la relación se desarrollara de manera natural. Ambos entendían que no se trataba de una atracción superficial, sino de algo más profundo, una admiración mutua y una conexión que desafiaba la rutina y las expectativas del pueblo. La llegada de Jackson había cambiado la vida de Clara de una manera silenciosa pero poderosa. Ya no era solo la joven que rechazaba a todos los hombres del pueblo. Ahora era alguien que empezaba a sentir curiosidad por la vida, por el mundo, y sobre todo por la posibilidad de encontrar a alguien que la comprendiera de verdad. Cada día traía nuevas conversaciones, nuevas risas y pequeños momentos que hacían que Dusty Creek se sintiera menos monótono y más lleno de posibilidades. Esa noche, mientras Clara se preparaba para descansar, recordó todos los pequeños momentos que había compartido con Jackson durante el día. Desde su primera sonrisa hasta la forma en que él escuchaba con atención, todo había dejado una impresión duradera. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro donde podía encontrar a alguien que la entendiera sin pedirle que cambiara. Cerró los ojos con una mezcla de emoción y tranquilidad, sabiendo que algo importante estaba comenzando, algo que cambiaría su vida de manera inesperada y profunda. El día comenzó como cualquier otro en Dusty Creek. El sol se levantó iluminando las calles de tierra. El viento movía suavemente los toldos de las tiendas y los habitantes del pueblo se preparaban para sus labores habituales. Sin embargo, para Clara, la rutina estaba a punto de romperse de manera inesperada. Desde hacía días la presencia de Jackson había llenado su vida de curiosidad y emoción. Pero aquel día traería algo diferente, algo que pondría a prueba la relación naciente entre ellos. Clara estaba en la tienda acomodando los productos en los estantes y atendiendo a algunos clientes que llegaban en busca de provisiones. Su mente, como de costumbre, divagaba entre pensamientos sobre Jackson, la manera en que la escuchaba, su forma de mirar las cosas con calma y seguridad, y la sensación de respeto que siempre le transmitía. Mientras organizaba algunos frascos de especias, escuchó un alboroto proveniente de la calle principal. El sonido de cascos y gritos llamó su atención de inmediato, y sin pensar salió al porche para ver qué estaba ocurriendo. Allí, ante sus ojos, vio una escena que la hizo detenerse. Un grupo de hombres del pueblo estaba enredado en un pequeño conflicto con unos forasteros que habían llegado inesperadamente. No parecía ser un simple malentendido. Los hombres discutían acaloradamente y la tensión crecía con rapidez. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero intuía que algo podía salirse de control si nadie intervenía a tiempo. Su instinto la llevó a buscar a Jackson, quien se encontraba cerca observando la situación con atención. Jackson se movió con rapidez y seguridad. A diferencia de los hombres del pueblo, que gritaban y se empujaban unos a otros, él mantuvo la calma y se acercó a la multitud con una expresión serena pero firme. Clara notó cómo su presencia parecía imponer respeto. Y aunque los forasteros y los aldeanos seguían discutiendo, había algo en la manera en que Jackson hablaba que hacía que todos se detuvieran un momento para escucharlo. Clara se sorprendió al ver cómo él lograba controlar la situación sin alzar la voz ni recurrir a la agresión. Al ver que la situación se estaba calmando, Clara decidió acercarse. No podía quedarse de brazos cruzados mientras veía a su pueblo envuelto en problemas. A medida que caminaba hacia la multitud, notó que uno de los forasteros, visiblemente molesto, empujaba a uno de los hombres del pueblo. Sin pensarlo, Clara intervino, colocando su mano suavemente sobre el brazo del forastero y hablando con voz firme pero calmada.
Basta. Esto no lleva a ningún lado. Podemos hablar y resolverlo sin pelear, dijo. Y para su sorpresa, todos los presentes hicieron una pausa para escucharla. Jackson se acercó a Clara y le dirigió una mirada de reconocimiento. No dijo nada, pero con ese simple gesto, Clara sintió un respaldo silencioso y poderoso. Juntos comenzaron a guiar a los hombres del pueblo y a los forasteros hacia un diálogo más calmado. Cada palabra que Clara pronunciaba estaba cargada de seguridad, y Jackson complementaba sus acciones con comentarios claros y tranquilos que ayudaban a mediar en la disputa. Poco a poco, lo que había comenzado como un conflicto tenso se transformó en una conversación ordenada y racional. A medida que la tensión disminuía, Clara y Jackson comenzaron a notar otros problemas surgidos del mismo incidente. Algunos productos de la tienda cercana habían caído al suelo y se habían roto, mientras que caballos nerviosos corrían por la calle, causando miedo entre los aldeanos. Sin perder tiempo, ambos se dividieron las tareas. Clara se encargó de calmar a los caballos y organizar los productos, mientras Jackson ayudaba a los hombres del pueblo a separar a los forasteros y asegurar que nadie saliera herido. La coordinación entre ellos era natural, como si hubieran trabajado juntos antes, aunque era la primera vez que enfrentaban una situación así. Durante la acción, Clara tuvo un momento en que se sintió vulnerable. Uno de los caballos, asustado por los gritos anteriores, se desbocó y estuvo a punto de chocar contra ella. Jackson reaccionó al instante, corriendo a su lado y sujetando al animal con firmeza y habilidad. Clara sintió una mezcla de alivio y admiración. Nunca había visto a alguien manejar una situación peligrosa con tanta calma y eficiencia. En ese instante comprendió que Jackson no era solo un hombre intrigante, era valiente, capaz y confiable. El resto del día continuó lleno de tensión, pero poco a poco la calma regresó al pueblo. Los forasteros, entendiendo que no eran bienvenidos para causar problemas, se marcharon, y los hombres del pueblo comenzaron a recoger los objetos caídos y a asegurar que todo volviera a la normalidad. Clara y Jackson, exhaustos pero satisfechos, se sentaron en un banco de la plaza a descansar un momento. La experiencia compartida había creado un vínculo más fuerte entre ellos. Clara se dio cuenta de que en medio del caos habían trabajado juntos de manera natural, apoyándose mutuamente y demostrando respeto y confianza. Mientras descansaban, Clara miró a Jackson con una nueva perspectiva. Hasta ese momento, su interés por él se había basado en la curiosidad y la admiración silenciosa. Pero ahora, después de haber visto su valentía y su forma de actuar ante la adversidad, sentía algo más profundo. No era amor todavía, pero era una conexión real, basada en acciones, confianza y respeto mutuo. Jackson, por su parte, observaba a Clara con una expresión que combinaba admiración y cautela. Podía ver la fuerza de su carácter y la claridad de su mente, y eso lo atraía de manera natural. A medida que el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, Clara y Jackson continuaron conversando sobre lo ocurrido, compartiendo sus pensamientos y reflexionando sobre la importancia de mantener la calma y la razón en momentos difíciles. La experiencia los acercó más, y ambos sintieron que algo había cambiado entre ellos de manera significativa. No solo habían enfrentado un conflicto juntos, habían descubierto cómo podían confiar el uno en el otro y apoyarse en situaciones complicadas. Después de que la plaza volvió a la normalidad, Clara regresó a la tienda para cerrar por la noche. Su corazón todavía latía con fuerza por la emoción del día, pero también sentía una satisfacción tranquila. Había descubierto que podía actuar con firmeza en momentos de peligro y que no estaba sola. Jackson estaba allí, dispuesto a apoyarla y comprenderla sin juicios ni expectativas. Esa sensación de seguridad y conexión era nueva para ella.
y la hacía sentir más viva que nunca. Mientras se preparaba para descansar, Clara reflexionó sobre todo lo ocurrido. La presencia de Jackson había transformado un día que parecía ordinario en una experiencia intensa y significativa. Por primera vez comprendió que las relaciones no se basan solo en palabras bonitas o apariencia, se construyen a través de acciones, respeto y confianza mutua. Esa lección no solo reforzó su interés por Jackson, sino que también le enseñó algo sobre sí misma, que podía ser fuerte, valiente y capaz de enfrentar desafíos sin perder su esencia. La noche cayó sobre Dusty Creek, y la tranquilidad volvió a la plaza. Clara se acostó pensando en el día y en lo que había aprendido. Su mundo había cambiado, no por el simple hecho de conocer a alguien nuevo, sino por la experiencia compartida, por el vínculo que se había creado en medio de la adversidad. Sentía una mezcla de emoción, curiosidad y una pequeña esperanza de que su vida estaba empezando a tomar un rumbo diferente, uno lleno de oportunidades y de personas que realmente valían la pena. Esa noche, Clara soñó con los momentos del día, cómo Jackson había actuado con calma, cómo habían trabajado juntos y cómo, por primera vez, había sentido que podía confiar en alguien más sin perder su independencia. Los sueños la llenaron de emoción y de una sensación de que algo extraordinario estaba comenzando en su vida, algo que no solo cambiaría su rutina, sino que también transformaría su manera de ver el mundo. Y a las personas que elegía cerca de ella los días posteriores al conflicto en Dusty Creek, trajeron una sensación nueva al pueblo. Aunque todo volvió a la rutina, Clara no podía dejar de pensar en Jackson y en cómo juntos habían manejado la situación. Su mente se llenaba de recuerdos del día en que él la había ayudado a controlar el caballo asustado, de la manera en que había hablado con calma a los hombres alterados y, sobre todo, de cómo la había mirado con respeto y comprensión. Esa combinación de valentía y delicadeza la hacía sentir algo que nunca antes había sentido, una atracción basada en confianza y admiración mutua. Clara comenzó a notar detalles en Jackson que antes podrían haber pasado desapercibidos. La forma en que ajustaba su sombrero mientras escuchaba, la paciencia con la que explicaba cualquier situación complicada, y la sonrisa sutil que aparecía en su rostro cuando algo le resultaba divertido o interesante. Cada pequeño gesto hacía que Clara lo apreciara más, y poco a poco su interés dejó de ser solo curiosidad para convertirse en algo más profundo. No era amor todavía, pero era un sentimiento que la motivaba a observarlo y a querer conocerlo mejor. Jackson, por su parte, también mostraba señales de que sentía una conexión especial con Clara. No solo estaba interesado en su belleza o en la singularidad de su carácter, sino en la forma en que ella enfrentaba la vida, cómo pensaba y cómo cuidaba de su familia y del pueblo. Cada conversación con Clara lo hacía admirarla más, y su paciencia y respeto hacia ella demostraban que estaba dispuesto a ganarse su confianza sin apresurarla ni presionarla. Era un hombre consciente de que la verdadera conexión se construye paso a paso, con acciones y no solo con palabras. El primer momento que realmente hizo que Clara se diera cuenta de sus sentimientos fue durante un paseo por los alrededores del río. Habían decidido caminar juntos, disfrutando de la tranquilidad del agua y del sonido de los pájaros. Jackson hablaba sobre los lugares que había visitado y las personas que había conocido, mientras Clara compartía sus sueños y anhelos, cosas que no había contado a casi nadie. La conversación fluyó de manera natural, y ambos se sorprendieron al descubrir cuánto tenían en común. En ese paseo, Clara empezó a comprender que la conexión con Jackson era diferente a cualquier otra que había experimentado. Con cada encuentro, Clara se sentía más cómoda mostrando su verdadero yo. No necesitaba aparentar ni ser alguien diferente para impresionar a Jackson. Él la aceptaba tal como era,
con sus fortalezas y sus pequeñas inseguridades. Esa aceptación era nueva para ella y profundamente reconfortante. Por primera vez podía imaginar la posibilidad de compartir su vida con alguien sin perder su independencia ni su libertad. Esa sensación la llenaba de emoción, pero también de respeto hacia sí misma, porque entendía que podía abrir su corazón sin renunciar a lo que valoraba. Mientras tanto, el pueblo observaba los cambios. Los vecinos empezaban a notar la cercanía entre Clara y Jackson. Ya no se trataba solo de miradas curiosas. Habían pequeños gestos que demostraban afecto y confianza, conversaciones largas, risas compartidas y momentos de colaboración en distintas tareas del pueblo. Los hombres que habían intentado conquistar a Clara antes notaban con cierta frustración que ella prestaba atención únicamente a Jackson, pero la joven no se dejaba influenciar por los rumores ni por la presión social. Sabía que sus decisiones eran suyas y de nadie más. Un día, mientras Clara estaba organizando los productos de la tienda, Jackson apareció con un paquete de provisiones que necesitaba para su viaje. La conversación comenzó de manera ligera, pero pronto se volvió más profunda. Hablaron de sueños, de lugares que ambos querían conocer algún día, y de cómo imaginaban su futuro. Clara notó cómo Jackson escuchaba con atención, haciendo preguntas genuinas y mostrando interés en cada detalle. Esa capacidad de escuchar y valorar lo que ella decía la hacía sentirse especial y comprendida. Con el paso del tiempo, pequeños momentos compartidos comenzaron a fortalecerse en recuerdos importantes para Clara. Las tardes en que caminaban juntos por los campos, las risas mientras ayudaban a organizar algún evento en el pueblo y las conversaciones nocturnas sobre la vida y los sueños creaban una base sólida para la relación. Clara empezó a darse cuenta de que no había encontrado a alguien perfecto, pero sí a alguien auténtico, alguien que la respetaba y que podía inspirarla a ser mejor sin cambiar quién era. Un momento especialmente significativo ocurrió durante un atardecer en la colina que dominaba el pueblo. Clara y Jackson habían subido juntos para observar cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas. La luz dorada iluminaba sus rostros y el silencio era cómodo, lleno de significado. Jackson tomó la mano de Clara de manera delicada, sin presionar, y ella no retiró la suya. Fue un gesto sencillo, pero cargado de confianza y cercanía. En ese instante, Clara comprendió que su corazón comenzaba a abrirse sin miedo ni dudas, y que Jackson era alguien en quien podía confiar plenamente. La relación entre Clara y Jackson no se basaba en gestos grandiosos ni en palabras exageradas. Se construía en la sencillez de los momentos compartidos y en la forma en que se apoyaban mutuamente. Cada acción, desde ayudar en la tienda hasta caminar juntos por el pueblo, fortalecía la conexión emocional. Clara empezó a ver que la verdadera cercanía no dependía de la riqueza, la apariencia o las expectativas sociales, sino del respeto, la atención y la comprensión mutua. Con el tiempo, Clara también comenzó a compartir aspectos de su vida que hasta entonces había mantenido privados. Hablaba de sus miedos, de sus aspiraciones y de las pequeñas alegrías que encontraba en la vida cotidiana. Jackson escuchaba atentamente, ofreciendo apoyo sin juzgar, y compartía sus propias experiencias de manera honesta. Esa reciprocidad creó un vínculo profundo que iba más allá de la atracción física. Era una conexión basada en la confianza y en la autenticidad de cada uno. A medida que pasaban los días, Clara se sorprendía a sí misma anticipando los encuentros con Jackson. La simple idea de verlo le traía una sensación de alegría y emoción. No era una dependencia, sino un deseo genuino de compartir momentos y crecer junto a alguien que la comprendiera. Por su parte, Jackson mostraba la misma emoción, buscando maneras de pasar tiempo con Clara, aprender sobre su mundo y demostrarle que podía contar con él en cualquier circunstancia.
El pueblo comenzó a notar cómo la relación entre ellos evolucionaba de manera natural. Ya no eran solo compañeros en un conflicto reciente. Eran amigos, confidentes y compañeros de vida en construcción. Clara, que antes había rechazado a todos los hombres del pueblo, estaba aprendiendo que era posible abrirse a alguien sin perder su independencia ni su orgullo. Cada día con Jackson reforzaba esa idea y le enseñaba que el amor verdadero podía basarse en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Una tarde, mientras organizaban suministros para la tienda, Jackson observó a Clara con una expresión seria pero afectuosa. Le dijo cuánto admiraba su fuerza y su independencia, y cómo esos rasgos lo hacían respetarla aún más. Clara, con una sonrisa tímida, respondió que también admiraba su manera de actuar, su paciencia y su capacidad de mantener la calma, incluso en situaciones difíciles. Esa conversación, simple y sincera, consolidó aún más de conexión entre ellos, demostrando que la relación se fortalecía cada día más. A medida que el sol se ocultaba y las luces del pueblo comenzaban a encenderse, Clara y Jackson caminaron juntos por la calle principal. No necesitaban palabras elaboradas. Sus gestos, miradas y sonrisas transmitían todo lo que sentían. Clara se dio cuenta de que ya no se sentía sola y que su corazón podía confiar en alguien sin perder su independencia ni su esencia. Jackson, por su parte, sentía que había encontrado a alguien auténtico, alguien que lo inspiraba a ser mejor y a valorar cada momento compartido. Esa noche, Clara se acostó con una sensación de paz y alegría. Su relación con Jackson había crecido a partir del respeto, la admiración y la confianza, y cada día traía nuevas experiencias y aprendizajes. Por primera vez comprendió que abrir el corazón no significaba renunciar a la independencia, sino permitir que alguien compartiera su vida sin exigirle cambiar quién era. El mundo, que antes parecía limitado y predecible, ahora se sentía lleno de posibilidades, aventuras y momentos significativos. Clara cerró los ojos con una sonrisa, pensando en todos los momentos compartidos y en los días que aún estaban por venir. Jackson había transformado su vida de manera silenciosa pero poderosa, enseñándole que la verdadera conexión se construye con acciones, confianza y respeto. Esa sensación de seguridad y cercanía era nueva para ella, y la llenaba de emoción y esperanza. Por primera vez podía imaginar un futuro donde podía amar y ser amada, sin perder la esencia de quien era. El pueblo de Dusty Creek amaneció con un aire distinto esa mañana. Había una calma especial en las calles de tierra, como si el mundo entero supiera que algo importante estaba por suceder. Clara se levantó temprano, como de costumbre, pero aquella vez con una sensación diferente. No era solo curiosidad lo que sentía, sino una mezcla de anticipación y decisión. Durante semanas había compartido momentos con Jackson, y cada encuentro la había acercado más a comprender lo que realmente quería de la vida y del corazón. Después de desayunar con su madre, Clara decidió dar un paseo por el pueblo antes de abrir la tienda. Mientras caminaba, observaba los rostros conocidos, saludando a algunos vecinos y sonriendo con amabilidad. Sin embargo, su mente estaba centrada en Jackson. Se preguntaba cómo él se sentiría, qué pensaría sobre su relación y si estaba listo para dar un paso más en su conexión. Clara sabía que, hasta ahora, todo había sido gradual y lleno de respeto, pero sentía que era momento de enfrentar la decisión más importante, permitir que su corazón se abriera por completo. Al llegar a la plaza, vio a Jackson ayudando a organizar algunos suministros que había traído para la posada. Su postura, tranquila y segura, parecía natural, pero Clara notó un brillo especial en sus ojos, una mezcla de determinación y afecto. Sus miradas se cruzaron y, sin necesidad de palabras,
Ambos entendieron que aquel sería un momento significativo. Clara respiró profundo, sintiendo como su corazón latía con fuerza, y se acercó a él con paso firme, lista para enfrentar lo que sentía y decidir su futuro. Jackson la saludó con una sonrisa cálida, extendiendo su mano de manera amistosa, pero Clara no la tomó. En cambio, se detuvo frente a él y lo miró a los ojos. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Las voces del pueblo se desvanecieron, y solo quedaba la sensación de conexión que habían construido juntos durante semanas. Clara decidió hablar primero, expresando lo que había sentido desde el primer día, y cómo cada experiencia compartida la había ayudado a comprender lo que realmente buscaba en una persona: respeto, confianza, admiración y una compañía que no limitara su libertad. Jackson escuchó atentamente, asintiendo con suavidad mientras ella hablaba. Cada palabra que salía de la boca de Clara estaba llena de sinceridad, y él podía sentir la fuerza de su carácter, la claridad de sus pensamientos y la profundidad de sus emociones. Cuando terminó, Jackson sonrió y respondió con palabras simples pero poderosas, diciendo que él también había sentido lo mismo, que cada momento con ella había sido especial y que estaba dispuesto a caminar a su lado, respetando siempre su independencia y sus decisiones. El entendimiento mutuo que surgió en ese instante fue profundo. Clara sintió una mezcla de alivio y alegría. No se trataba de promesas vacías ni de gestos grandiosos. Era una decisión basada en la verdad, en la conexión real que ambos habían cultivado con paciencia y cuidado. Por primera vez, Clara se permitió sentir que podía confiar plenamente en alguien, sin miedo a perder lo que valoraba, ni a comprometer su libertad. Jackson, por su parte, estaba listo para compartir su vida con ella, reconociendo que su fortaleza y carácter eran parte esencial de lo que lo atraía hacia ella. Después de esa conversación, decidieron dar un paseo por los alrededores del río, un lugar que había sido testigo de muchas de sus conversaciones y momentos especiales. Mientras caminaban, el silencio entre ellos no era incómodo. Al contrario, estaba lleno de significado. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada transmitía confianza, cariño y un compromiso silencioso de estar presentes el uno para el otro. Clara se dio cuenta de que no necesitaba palabras elaboradas para entender que Jackson la aceptaba y la valoraba tal como era. A medida que avanzaban, comenzaron a hablar sobre el futuro, no solo en términos de sueños individuales, sino de cómo podrían compartir la vida sin perder su esencia. Hablaban de viajes que podrían hacer, de aprendizajes que podrían compartir y de cómo apoyarían sus objetivos y pasiones. Clara sentía que cada palabra fortalecía su decisión y la llenaba de esperanza. Por primera vez, podía imaginar un futuro donde el amor y la independencia coexistieran de manera armoniosa, sin comprometer lo que la hacía fuerte y única. El pueblo también comenzó a notar un cambio en la actitud de Clara. Ya no era solo la joven que rechaza a todos los hombres. Ahora era alguien que había encontrado a alguien digno de su confianza y admiración. Los vecinos observaban con respeto la conexión entre Clara y Jackson, reconociendo que lo que tenían era diferente de cualquier relación superficial o apresurada. Los rumores sobre su carácter imposible de conquistar comenzaron a transformarse en admiración por la manera en que había tomado decisiones basadas en su corazón y su mente, no en la presión social. Un momento especial ocurrió cuando llegaron a un pequeño claro cerca del río, donde la luz del sol se filtraba entre los árboles y creaba un ambiente cálido y sereno. Jackson se detuvo, tomó suavemente la mano de Clara y le dijo que estaba agradecido por cada instante compartido, por cada conversación y por cada momento de confianza mutua. Clara, emocionada, respondió que ella también valoraba todo lo que habían vivido juntos y que estaba lista para seguir caminando a su lado, enfrentando la vida juntos,
pero sin perder su independencia ni su esencia. Después de ese encuentro, regresaron al pueblo con una sensación de satisfacción y alegría. Cada paso que daban juntos estaba lleno de significado, y cada mirada compartida reforzaba el compromiso silencioso que habían asumido. Clara sentía que su corazón estaba abierto, pero de una manera equilibrada. Estaba dispuesta a amar y confiar, pero siempre siendo fiel a sí misma y a sus principios. Jackson, por su parte, se sentía afortunado de haber encontrado a alguien que no solo despertaba su interés, sino que también lo inspiraba a ser mejor. A medida que pasaban los días, su relación continuó creciendo de manera natural. Compartían tareas, paseos y conversaciones, fortaleciendo su conexión con cada experiencia. Clara se dio cuenta de que el amor verdadero no necesitaba gestos grandiosos ni palabras exageradas. Se construía a través de acciones, respeto y la constante disposición de apoyarse mutuamente. Jackson, con su paciencia y comprensión, demostraba que estaba dispuesto a respetar sus tiempos y sus decisiones, lo que hacía que Clara se sintiera segura y valorada. Un momento significativo ocurrió durante un festival en el pueblo, donde Clara y Jackson colaboraron para organizar actividades y juegos. Trabajaron juntos en equipo, guiando a los participantes y asegurándose de que todo saliera bien. La gente del pueblo los observaba con admiración, no solo por su cooperación, sino por la manera en que se complementaban y se apoyaban, sin necesidad de demostrarlo a los demás. Clara sintió orgullo y alegría al ver que su relación con Jackson era reconocida de manera positiva y que lo que compartían iba más allá de los sentimientos. Era respeto, amistad y admiración mutua. Con el tiempo, Clara comprendió que la verdadera felicidad no dependía de renunciar a su independencia, sino de encontrar a alguien que la respetara y la aceptara tal como era. Jackson se convirtió en esa persona, alguien que podía estar a su lado compartiendo momentos y sueños, sin exigirle cambiar ni conformarse con lo que no deseaba. La vida en Dusty Creek, que antes parecía rutinaria y limitada, ahora estaba llena de posibilidades, aventuras y experiencias significativas. Finalmente, Clara tomó una decisión firme y consciente. Después de meses de conocerse y compartir experiencias, decidió abrir su corazón por completo a Jackson. No fue un acto impulsivo ni basado en la emoción del momento. Fue una elección basada en la confianza, la admiración y la conexión que habían construido juntos. Esa decisión representaba un compromiso verdadero, pero también un reconocimiento de que el amor no significa perderse a uno mismo, sino crecer junto a alguien que lo respeta y lo valora. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y Dusty Creek descansaba bajo la luz de la luna, Clara se sintió plena. Su vida había cambiado de manera silenciosa pero profunda. Había encontrado a alguien que la entendía, la respetaba y compartía sus sueños sin intentar imponer los suyos. Jackson estaba a su lado y juntos caminaban hacia un futuro lleno de posibilidades, confianza y cariño mutuo. Clara comprendió que, a veces, esperar lo correcto es mejor que aceptar lo fácil, y que el verdadero amor llega cuando se construye sobre respeto y autenticidad. El pueblo entero comenzó a notar que Clara ya no era solo la joven que rechazaba a todos. Era alguien que había elegido con sabiduría, alguien que había encontrado a la persona adecuada para compartir su vida sin perder su esencia. Jackson, con su presencia calmada y segura, se convirtió en un compañero valorado y admirado por todos. La relación entre ellos no solo transformó sus vidas, sino que también inspiró a otros a valorar la paciencia, la confianza y la autenticidad en sus propias decisiones. Clara cerró los ojos aquella noche con una sonrisa. Había aprendido que la independencia y el amor verdadero podían coexistir, que las conexiones auténticas se construyen con respeto y acciones,
y que la paciencia y la confianza siempre dan frutos. Jackson estaba allí, no como un forastero desconocido, sino como un compañero elegido, alguien que la entendía y que la hacía sentirse completa sin pedirle que cambiara quién era. Dusty Creek volvió a la rutina, pero para Clara y Jackson, cada día estaba lleno de nuevas oportunidades y momentos significativos. La joven que una vez había rechazado a todos los hombres del pueblo, ahora caminaba de la mano con alguien digno de su confianza, mostrando que la verdadera felicidad se encuentra cuando se elige con el corazón y la mente, y no por presión ni superficialidad. Su historia se convirtió en un ejemplo silencioso de amor verdadero, independencia y conexión genuina.